una matriz que lo vamos a denotar principalmente con letras mayúsculas. En este caso estamos usando la letra A, de tamaño m por n. Es un arreglo de cosas, que las cosas pueden ser lo que sea, el cual tiene m renglones y n columnas. Entonces, las matrices, entonces aquí usamos la matriz A, principalmente la denotaremos por paréntesis grandes. También se podría denotar por corchetes, vamos a usar paréntesis. Y por ejemplo, si queremos poner una matriz de 2×3, lo que nos está diciendo que este es el número de renglones y el segundo número corresponde al número de columnas. Por lo tanto, necesitamos 2 renglones y 3 columnas. Y en principio puede ser de cualquier cosa. Por ejemplo, podemos poner en el primer renglón figuras geométricas, triángulo, círculo, cuadrado. Y en el otro renglón podemos poner cara feliz, cara triste y un like. En realidad, en principio pueden ser de cualquier cosa. Con lo que vamos a estar trabajando principalmente son con números. Entonces, aquí ya tenemos 2 matrices. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a determinar su tamaño. Entonces, para la primera matriz tenemos 3 renglones, que son estos 3. Por lo tanto, el primer número son 3 y tenemos 4 columnas. Por lo tanto, esta matriz es del tamaño 3×4. Para la siguiente, ahora tenemos 4 renglones. No, 5 renglones. Y por ejemplo, puede ser los números de cualquier tipo. Por ejemplo, aquí tenemos un número irracional y tenemos 2 columnas. Por lo tanto, esta matriz es de tamaño 5×2. Y ahora, para localizar o denotar cada una de las entradas de la matriz, entonces, si tenemos la matriz A, podemos decir localizar el elemento que está en el renglón I y columna J, que puede ser de esta manera, o usamos las letras minúsculas. Entonces, aquí, que este es una matriz de 3×3. Entonces, cada uno de estos elementos, y esta sería la matriz A, lo denotaríamos ahí, así. La primera entrada es porque está en el renglón 1, columna 1, y por eso tiene el subíndice. El primer subíndice es del renglón, el segundo es de la columna. Y así nos vamos. Todos los de su primer subíndice es 1 porque están en el renglón 1. Renglón 1, renglón 1. En el que sigue todos estos, los primeros son subíndice 2 porque están en el renglón 2 y así sucesivamente. Y si ahora nos vamos en columna, vamos con los subíndices segundos, que en este caso todos son 1 porque están en la primera columna. En el que sigue son 2 porque están en el segunda columna y así sucesivamente. Entonces, si ahora tenemos esta matriz ya con números, y por ejemplo queremos encontrar la entrada, ¿quién será el elemento que está en el renglón 3 y columna 1? Que sería el A31, pues es el que está en el renglón 3, columna 1. Que pueden poner, seleccionan el renglón, seleccionan la columna y donde se intersecten, esa será la entrada, que en este caso el A31 sería 0. Haciendo lo mismo, si queremos el A23, nos vamos ahora segundo renglón, tercera columna, y donde se intersecten, ese va a ser nuestro elemento. Entonces el A23 es el 7. Y así podemos seguir sucesivamente. Por ejemplo, el A21 le correspondería al -1. Y ahí va a haber una matriz especial, tal que todas sus entradas son 0. Y esta matriz va a recibir el nombre de la matriz 0. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Esta es una matriz, todas las entradas son 0 y es de tamaño 3×3. Entonces esta sería la matriz 0 de tamaño 3×3. Otro ejemplo
tenemos este, que lo único que va a variar es la cantidad de renglones y columnas. Entonces esta sería la matriz 0, tiene 2 renglones, pero 4 columnas. Entonces las matrices que tienen el mismo número de renglones y de columnas, a estas les vamos a llamar matrices cuadradas de tamaño n. Aquí solamente decimos un tamaño porque va a ser el mismo, ya sea renglón o columna. Por ejemplo, en este, como tenemos 2 renglones y 2 columnas, sería una matriz de tamaño 2 por 2. Todo solamente lo indicamos 2. Esta es una de 4 por 4, que también es cuadrada. Y esta otra, como esta es una de 3 por 2, esta no es cuadrada. Entonces, el conjunto de matrices de tamaño m por n los podemos denotar de esta manera. Ponemos mat, referente a las matrices, y el tamaño entre paréntesis m por n. U otra forma en la que podemos denotarlo es solamente m y mn, seguido por el tamaño de renglón y columna. Y cuando sean cuadrados, como solamente es el mismo número el que va a corresponder, solamente lo podemos poner un índice. Entonces, a la diagonal principal de una matriz de tamaño n por n es el conjunto de entradas. Entonces, las letras minúsculas, recordemos que las usamos para denotar las entradas. Y son aquellas que tienen el mismo número de renglón que el mismo número de columna. Por eso tienen el índice repetido. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos una matriz en general de tamaño n por n. Tenemos n renglones. Aquí sería el primero, el segundo. Y aquí serían los sucesivos hasta llegar al último, que es el n. Y aquí igual con las columnas. Esta es la columna 1, esta es la columna 2. Aquí nos vamos sucesivamente hasta la columna n. Entonces, la diagonal principal es aquella que están localizadas en el mismo número de columna que renglón. Entonces aquí están en el 1, 1, la que sigue el 2, 2, seguiría el 3, 3 y así nos vamos hasta llegar al nn. En general, cuando son cuadradas, solamente se le llama como la diagonal. Entonces, también puede ser tener diagonal principal, las que no sean cuadradas, que este está en el 1, 1 y en el 2, 2. Como ya no hay renglón 3, pues hasta ahí llegaría nuestra diagonal principal y correspondería a esos dos elementos. Y en la que sigue, que es una matriz de tamaño 4 por 3, pues tenemos el 1, 1, 2, 2, 3, 3 y ahí termina porque ya no hay más columnas. Y esa sería la diagonal principal. Entonces, ahora, relacionado a esto, hay unos tipos de matrices. Entonces, les vamos a llamar la matriz diagonal. Tal cual que las entradas fuera de la diagonal principal sean diferentes de 0, son 0, perdón. A esas se le llaman matrices diagonales. A las matrices cuya entradas debajo de la diagonal principal sean 0, triangulares superiores, y las que por arriba sean de la diagonal principal 0, triangulares inferiores. Entonces, veamos ejemplos de esto. Es una matriz diagonal. Vamos a hacer una de tamaño, para que sea diagonal completamente en el estricto sentido de la palabra, vamos a hacer una cuadrada. Entonces, esta sería la diagonal principal, vamos a hacer una de 3 por 3. Y fuera de ella, todas tienen que ser 0. Y el nombre viene de diagonal, porque la diagonal son los únicos diferentes de 0. A una triangular superior, ahora vamos a hacer una de, no va a ser cuadrada, vamos a hacer una de 3 por 4. Entonces, tenemos 3 renglones, 4 columnas. En la diagonal principal puede ser lo que sea. Puede ser también 0. Y arriba de esa diagonal
tienen que ser diferente de 0. Entonces, bueno, en realidad puede ser de cualquier tipo. Pero abajo de la diagonal principal, esta sí a fuerza tiene que ser 0. Y ahora una triangular inferior. Entonces vamos a hacer de nuevo una cuadrada. Y por lo tanto, arriba de la diagonal, si tenemos la diagonal aquí, arriba de la diagonal tienen que ser 0 todos. Y abajo puede ser lo que sea. Y se le llaman triangulares, porque si nos quedamos con la parte que no son 0, queda un triángulo. Notemos que una matriz triangular puede ser tanto triangular superior como triangular inferior al mismo tiempo. Y ahora vamos a definir la primera operación de matrices. Entonces tenemos una matriz de tamaño n por n. Vamos a definir su adjunta, que se denota de esta manera, con una t como superíndice. Y se obtiene al intercambiar renglones por columnas y o viceversa. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que ahora la entrada IJ, la que está en el renglón I y la columna J, ahora va a ser la que está en el renglón J y columna I. Entonces, un ejemplo, si tenemos esta, nuestra matriz A, entonces su matriz transpuesta, vamos a cambiar este renglón, ahora se va a hacer la primera columna. Entonces quedaría 2, menos 1, 3. Este renglón, y ahora la cambiamos por, como columna, 4, 2, menos 1, y así sucesivamente. Esa sería su matriz transpuesta. O también podemos hacer, aquí nos cambiamos primero de renglones a columnas, podemos hacer lo mismo de columnas a renglones. Entonces esta primera columna, ahora la matriz B transpuesta, sería, este sería el primer renglón. Esta columna ahora sería la segunda, el segundo renglón, y así sucesivamente. Si ven, esta es una matriz de tamaño 2 por 4. Y como cambiamos renglones por columna, la transpuesta es del tamaño 4 por 2. Y entonces la que sigue es de tamaño 4 por 3. Su transpuesta va a ser de tamaño 3 por 4. Y ya sea cambiando renglones por columna o columnas por renglones, nos quedaría esa matriz. Y dado esta operación, también podemos definir tipos de matrices, que son las siguientes. Una matriz se denomina simétrica si la matriz es igual a su transpuesta, y antisimétrica si la matriz es igual a la negativa de su transpuesta. Entonces tenemos estas tres matrices, que si calculamos sus transpuestas, entonces aquí nos queda 1, 2, 2, 3. Si calculamos esta nos queda como 0, menos 3, 3 y 0. Y si calculamos este nos queda como 4, 1, 2 y 3. Entonces si vemos, estas son iguales. Entonces esta es simétrica. Estas son iguales si multiplicamos por menos. Entonces esta es antisimétrica. Y esta no guarda ninguna relación. Por lo tanto no entra ni en simétrica ni en antisimétrica. Entonces una matriz puede no entrar en alguna de esas tipos. Y ahora vamos a definir la matriz identidad, como son aquellas tal que en la diagonal solamente hay unos y fuera de la diagonal son ceros. Entonces esta notación, que se llama la delta de Kronecker,
se define como una función a trozos de esta manera. Si los índices son iguales, es decir, el renglón y estamos en el mismo renglón que la columna, es decir, renglón y columna es el mismo, vale 1. Y si estamos en diferentes, vale 0. Entonces, siguiendo esa definición, si queremos la matriz de identidad de tamaño 3, que estas siempre van a ser cuadradas, entonces podemos poner esta, pues ya sea así, es lo que nos está diciendo. Tenemos una matriz 3 por 3. Los que estén en el mismo renglón, misma columna, que sería en la diagonal, valen 1, y los que están fuera de ella, vale 0. Por ejemplo, podemos agarrar una de tamaño 4, 4 elementos diagonal que son 1 y en todos los demás 0. Recuerden que estas siempre son cuadradas. O de tamaño 2, en la diagonal 1 y fuera de ella 0. Pues son principalmente con las que vayamos a trabajar.